¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de mesa y juegos de rol, traemos precisamente un juego de rol. Y se trata de la caja de inicio del juego de rol de Mouse Guard. Grandes mentes creativas detrás de este juego, pero ¿realmente te interesa jugar personajes que podrían ser sacados de fábula? Acompáñenos. David Peterson es el creador de esta línea de personajes, historia, todo manifestado en cómic, que a final de cuentas ha sido su lenguaje creativo desde que se inició y creó Mouse Guard. Desde muy chico, él platica que empezaba a jugar juegos de rol y de ahí vino su interés por tratar de crear historias, contar aventuras, y decidió hacerlo representando sus héroes con ratones. Se apoyó entonces con Luke Crane, que es famoso por su sistema de reglas de juegos de rol de Turning Wheel, el cual ganó bastantes premios, y ahora sacan este producto. En sí hay dos versiones para conseguirlo. Está el libro de pasta gruesa, que te incluye todas las reglas, y esta caja de inicio. Ambos productos son bastante pesados. Esta caja sí es muy pesada y tiene muy bonitos acabados, muy bonito diseño, en un cartón grueso. Todo lo que es el diseño y el arte lo hace el mismísimo David Peterson, y es muy similar a lo que veremos en toda su serie de novelas gráficas y cómics. Y en sí, aunque aparentemente estamos hablando de algo que podría interesarle a los chicos, a los pequeños en casa, el contenido de sus historias es mucho más cercano a la realidad, a la crueldad de la naturaleza en ocasiones, y también romántico a veces, y con bonitos mensajes, y a veces mensajes de la realidad cruda y difícil de tragar. En sus paneles vas a encontrar historias que se pueden narrar a veces en un solo cuadro. Un solo cuadro te puede transportar a una gran ternura y en el siguiente estar experimentando un corazón devastado. Y el juego de rol tiene esa misma intención. En la parte de atrás, de hecho, podemos ver una pieza de arte de algunos de los personajes famosos de Peterson jugando una partida de rol. Y abajo una lista del contenido de lo que podemos encontrar dentro de esta caja. También tenemos ahí los logotipos de las empresas que están involucradas en la fabricación de esta caja. Y nos llama mucho la atención que dentro del contenido se lista el libro de reglas completo, es decir, el mismo libro que podemos conseguir en pasta gruesa por separado, se incluye dentro de esta caja, pero en pasta delgada. Y en cuanto a comparación de precios, bueno, esta caja tiene un precio sugerido de $69. Considerando el tamaño, sí se nos podría hacer algo excesivo, pero por el listado de contenido y el hecho de que contiene el libro de reglas completo, creo que estamos en una muy buena línea de precio. De hecho, el libro de pasta gruesa cuesta lo mismo exactamente, y acá lo tienes en pasta delgada, pero te estás llevando los dados y 4 cajas de cartas que vas a utilizar en el juego. No son obligatorios, estos accesorios son adicionales, porque a final de cuentas puedes jugar el juego con dados de 6 normales. Sin embargo, el sistema de reglas, particularmente en el combate, es algo complejo y ayuda bastante el poder tener un símbolo visual en el dado en lugar de números para poder agilizar parte de las acciones de enfrentamientos. Así que estos dados no son completamente necesarios en la partida, pero sí ayudan. Es una herramienta que puede facilitar las cosas. Misma situación con los paquetes de cartas que incluyen muchas de estas cartas, como las iremos viendo, cubren reglas que están dentro del libro y a final de cuentas son cosas que puedes tener anotadas en tu personaje, pero ayuda el tener las cartas a la mano. Vamos viendo componente por componente y vamos a iniciar con los dados. Son 2 paquetes de 10 dados cada uno para un total de 20 dados, y vienen de hecho grabados y pintados, es decir, la superficie del dado no está nada más pintada con estos símbolos, sino además está representada la silueta del dibujo tallada en el material del dado. Se sienten de muy buena calidad, sólidos, sin ningún tipo de daño o malformación. Así es que muy buen trabajo y buen control de calidad en estos dados. Los 6 están representados con un hacha negra, mientras que los 5 y los 4 están representados con 2 espadas cruzadas. El 1, el 2 y el 3, una serpiente mordiendo su propia cola. Naturalmente podemos deducir que estos 1, 2 y 3
son fallos, mientras que las espadas y el hacha son impactos o éxitos. Ahora veamos estas cajas que vienen también con muy bonito arte y bonitos acabados para cada uno de los jugadores. El sistema de reglas te dice que te recomienda jugar este juego de rol de 2 a 6 jugadores. Sin embargo, la caja de inicio incluye nada más 4 paquetes de cartas, posiblemente porque es el número medio, y esto representaría entonces a 4 jugadores y un Game Master, es decir, en total 5 jugadores. Al Game Master, por la naturaleza de su papel en el juego, no le toca una de estas cajas de tarjetas. Él más bien va a poner las condiciones. Hablaremos de eso un poco más adelante. Y estos son los 3 paquetes de tarjetas incluidas en cada una de las cajas. Y cada uno de estos paquetes tiene cartas que tienen un propósito diferente dentro del juego. El contenido de cada una de estas cajas de tarjetas es exactamente el mismo, así es que solamente vamos a abrir una de ellas para poder ver el contenido. Y imagínense que las otras vienen con exactamente el mismo tipo de tarjetas. Este primer paquete, el más pequeño, incluye las condiciones que puede adquirir cada uno de los personajes. Puede tener hambre, por ejemplo, puede estar agotado o puede estar envenenado incluso. Si no tuviéramos estas tarjetas, pues podríamos escribirlas, lo que aparece aquí en el texto que viene en el libro, de hecho en nuestra hoja de personaje, que veremos más adelante. Sin embargo, el tener la tarjeta y sacarla rápidamente y ponerla enfrente de nuestro personaje nos ayuda a recordar rápidamente cuáles son las condiciones que están afectando a nuestro personaje durante esa parte del juego, esa aventura que estemos jugando. El siguiente paquete de cartas es un paquete que por la parte de atrás no se puede leer, es como si fuera un deck normal de cartas, es como a ciegas. Y esto es para poder el jugador sacar una de estas tarjetas rápidamente y resolver su acción, manifestarla ante los demás para que no puedan o copiarle el tipo de acción o por conveniencia hacer otra. Entonces ellos en secreto van a escoger una de estas acciones y a final de cuentas la pueden revelar. Estas acciones pueden ser desde atacar, defenderse, fingir o quizá hacer una maniobra. No son necesarias, como les digo, a final de cuentas pueden declarar la acción que están haciendo sin necesidad de recurrir a una tarjeta, pero nos ayuda a recordar qué es lo que están haciendo cuando tienen la tarjeta enfrente. Finalmente, esta última parte del deck incluye algo de equipo, armaduras, armas, y cada una de estas tarjetas en la parte de abajo incluye los datos que necesitas conocer para poder utilizarlas con las reglas del juego. Vienen impresas por los dos lados para cualquier situación. De esa manera es prácticamente imposible que se te traspapele con otras tarjetas o que olvides qué es lo que tienes equipado. Siempre la vas a poder estar viendo. No hay una vastísima selección de opciones en cuanto a armas y equipo. A final de cuentas, esto está pensado como para jugadores que van iniciándose en el juego de rol y puedan tener las opciones de armas que puedan tener a su alcance cuando están creando su personaje. El Game Master, algunas aventuras y suplementos tienen equipo adicional que pueden ir anexando a su personaje conforme van ganando experiencia. Y ahora pasamos a la sección de los impresos y comenzamos con una especie de cuaderno con hojas que se pueden ir cortando, arrancando para crear personajes. Vienen impresas por los dos lados para poder apuntar tus datos en una y en la parte contraria, donde está el dibujo, material adicional. Incluso una sección, conociendo a Peterson, que es artista, para que puedas dibujar tu personaje sobre el cuerpo de uno de estos ratones. No hay otras razas que puedas utilizar, pero dentro de los ratones también tenemos clases, así es que eso sí puedes seleccionar tu subespecie, si podríamos decirlo de otra forma. También tenemos en este segundo cuaderno más hojas que también se pueden ir separando. Estas son para uso del Game Master. Ahí va a apuntar los datos de cada uno de sus personajes y algunos datos interesantes de cada uno de ellos que le van a servir para poder contar una mejor historia, tener esto siempre a la mano y los datos y habilidades de cada uno de ellos. Misma situación, viene impresa por los dos lados. De cualquier forma, esas hojas también las puedes descargar de internet en la página oficial de ellos e incluso llenarlas en internet. Pero bueno, tenemos el material impreso. Y este es el poderosísimo libro de reglas. Un monstruo de 340 páginas con... no muy grande, hasta eso el texto está muy bien acomodado, sí tiene mucho arte y nos va llevando de paseo en todo lo que es el mundo del Mouse Guard y también las reglas. Curiosamente, lo que son las reglas ya están casi en la última sección. Lo veremos a detalle en un momento. El libro de reglas también, siendo segunda edición y habiendo pasado ya por unas correcciones que vienen incluidas, también te agregan en la caja
este suplemento y son aventuras adicionales y reglas adicionales que no cupieron en el libro de segunda edición. Y esto sí, no viene incluido si compras el libro en pasta gruesa. Esto no viene incluido naturalmente, así es que en cierta forma te conviene la caja por este material también que viene acá. En cuanto al contenido de este suplemento lo veremos en un momento, más a detalle, pero en resumen les puedo decir que son reglas que cubren, por ejemplo, el domesticar otro tipo de animales o tener una montura y cómo es tu relación con él, y además aventuras adicionales e ideas para poder tener aventuras hechas por ti mismo. También dentro de este contenido se incluyen personajes que puedes usar en estas historias más avanzados, algunos de ellos vienen repetidos en el libro de reglas en las primeras aventuras, pero ahora con más experiencia para que puedas jugar aventuras de más reto, más difíciles. También los puedes utilizar como no personajes, siendo tú el Game Master, es decir, personajes que los otros jugadores puedan encontrar en sus aventuras y puedan considerar aliados o incluso tal vez antagonistas. Y en la parte de abajo podemos encontrar también ahora la pantalla del Game Master, lo cual es un interesante detalle, también es pequeña, pero se incluyen las reglas más importantes que debes tener siempre presentes cuando estás corriendo una aventura para tus jugadores. La pantalla cubre tanto el propósito de tratar de proteger tus tiradas o tu material que se esconde detrás de la pantalla, formar esa barrera de miedo entre los jugadores y el Game Master, y también el tener acceso a esas reglas y que no tengas que estar cambiando de páginas continuamente buscando las diferentes reglas. Para terminar, en la parte de hasta abajo tenemos un mapa de toda la región y esta viene impresa en un papel de buena calidad, grueso, semi brillante, con algunas de estas ubicaciones en el mapa. Rápidamente puedes mostrarlo a los jugadores y se pueden dar una idea de qué tan lejos puede ser el recorrido cuando viajan de una posición a otra. Y ahora sí vayamos a ver a detalle el libro de reglas. Siendo pasta delgada hay que tener cuidado sobre todo con estas primeras páginas y las últimas. Lo primero que vemos es un poco de agradecimientos y también una introducción a cargo del mismísimo David Peterson. Él nos platica precisamente que en su infancia jugaba juegos de rol y de ahí vino su inquietud por contar historias y su fascinación por el arte lo llevó a hacer los cómics que ahora conocemos. Después de eso nos vamos a lo que es la filosofía detrás del juego, una breve sección a cargo del autor en la que nos resume en un párrafo la actitud del juego y es eso, el hacer historias, convertirte en un aventurero para generar leyenda, la leyenda se convierte en mito y el mito a final de cuentas atrae a otros aventureros. En las siguientes páginas el autor también nos dice cómo leer el libro, los diferentes símbolos, unos dedicados a lo que vas a leer y hacer hincapié a quien se refiere, que es el jugador, y en otros cuando se refiere al Game Master, al controlador de la historia. Después nos dice cómo funcionan los dados, cómo leerlos, y es lo que les comentaba, 1, 2 y 3 son serpientes, 4 y 5 son espadas y finalmente el 6 es el hacha. En el juego los jugadores toman el papel de un mouse guard, es decir, un ratón que está dentro de la guardia que defiende la fortaleza principal como la capital de este reino de los ratones. Claro, todo es en miniatura, así es que las construcciones pueden ser majestuosas aquí, pero si las viéramos desde la perspectiva de un humano, pues sí serían edificios y ciudades muy pequeñas. Y lógicamente los retos que van a enfrentar estos muchachos, estos pequeños héroes, es a su escala, a su nivel. Una fuerte lluvia en un día podría inundar muchas de las regiones aledañas o esos caminos por los cuales nuestros héroes querían cruzar. Es muy importante también en este juego las temporadas, digamos primavera, verano, otoño, invierno, estas se van marcando y hay un sistema muy interesante de cómo vas construyendo tu campaña con una serie de juegos. Cada determinados juegos cambias de temporada. Entonces, a lo largo posiblemente de 8 juegos ya cruzaste todo el año. Muy interesante, como la perspectiva es muy diferente a otros juegos de rol en este. Incluso te explica lo que es un juego de rol y sus mecánicas de una manera muy diferente a lo que hemos visto en otros juegos como Dungeons and Dragons, Pathfinder, etc. Este libro de reglas también hace una excelente labor en explicarte todo lo que es importante para tu personaje, es decir, para estos pequeños ratones es más importante la familia, el apellido que llevas, porque estás honrando a los que estuvieron antes que tú. Y pues sí, a veces vas a tener que platicarle la historia del tío Sam cuando enfrentó a aquel gato y no regresó a casa. El juego se presta como para poder experimentar momentos de alta tensión y de emoción, sabiendo que pues sí, no estás enfrentando precisamente a un dragón, sino posiblemente a una Marta.
lo cual te lleva después a momentos cómicos y como relajados en los cuales te haces consciente de quién eres o los pies de quién estás y del mundo que está a tu alrededor. El autor también hace un excelente trabajo en empezar desde cero, es decir, los lectores de este libro, si nunca han tenido la experiencia de un juego de rol, van a aprender desde abajo y de una manera diferente a lo que hemos visto en otros libros. Incluso la manera como está organizado el libro es muy diferente. Primero nos familiariza con los héroes, con lo que quieren contar de ellos y lo que es importante para estos personajes. Después, al lado de ellos, vamos avanzando en las reglas y conociendo cómo funciona, cómo es la relación con el mundo, visto desde otra perspectiva, una muy diminuta de hecho. Ya sea como Game Master o como jugador, te sientes acompañado en ese proceso como si el libro te fuera llevando de la mano en conocer todos los elementos y conceptos y explorar este mundo. También en cuanto al proceso creativo, por ejemplo, de una historia para el Game Master, el autor o los autores, mejor dicho, te ayudan a construir esa historia, esa tela, como si estuvieras creando un cómic, en el cual tienes varias opciones, tus jugadores van a encontrar esas encrucijadas en las cuales tienen que tomar decisiones y tienen un mar de opciones para en dado caso poder resolver el mismo problema desde diferentes perspectivas. Una puede ser combate, otra puede ser negociación, etc. Y el juego, el libro, te ayuda bastante a identificar esos puntos, ponerles grados de dificultad y a ir entretejiendo tu historia. Si las cosas se atoran en algún momento, el libro también te hace mucho hincapié en que lo más importante es la historia y lo que estás contando, deja las mecánicas a un lado. Incluso si los jugadores se sorprenden con alguna decisión que no habías tú calculado, que la dejes correr, improvisa y que la historia siga su curso. Otro de los puntos interesantes que toca el libro es el canon. A final de cuentas son personajes, mucho de lo que vemos aquí, personajes que ya hemos visto en los cómics de Peterson. Y te dice que una vez que inicias tu historia te olvides del canon. Lo que ocurre dentro de tu historia, si se muere un personaje importante o si se enferma o lo que sea, es a final de cuentas tu historia, es tu canon ahora y que tus jugadores se olviden de lo que en realidad pasó en los cómics. Y aquí estamos viendo precisamente la línea de avance en lo que son las temporadas, las 4 estaciones. Y es lo que les digo, vas llenando esos espacios conforme tienes una historia y en invierno, por ejemplo, es una de las épocas más difíciles para nuestros pequeños héroes. Casi todos ellos tienen que estar reunidos y resguarecidos dentro de su castillo o en el pueblo en el que están. Eso no los exenta de que tengan que hacer una misión o algo y tengan que exponerse a esos climas hostiles. Pero eso ya es cuento de otra historia. Para aquellos que están familiarizados con el juego de mesa de Mice and Mystics, podemos encontrar algunos elementos comunes entre los dos. Mice and Mystics ya salió hace algunos años y tuvo algunas expansiones, pero a final de cuentas era una historia también como de juego de rol, en la cual ibas venciendo una serie de obstáculos y retos a lo largo de varios escenarios hasta llegar a un último escenario, una confrontación final. De la misma forma, Mouse Guard en el juego de rol no tienes los elementos de tableros y cosas por el estilo, pero yo me imagino que puedes incluso incorporar esos de Mice and Mystics como para poder contar una historia en algunos momentos utilizando miniaturas. Claro, el juego hace hincapié, no es necesario utilizar miniaturas en este juego, puedes incluso salirte al parque y visualizar precisamente un tronco como el que estamos viendo y tratar de contar una historia. Él platica que mucha de su inspiración precisamente vino de estar tomando fotografías de la naturaleza en algunos de sus viajes a varios parques y bosques. El libro condensa muy bien muchas de las ubicaciones que conocimos en el cómic y en las novelas gráficas, precisamente en estas páginas, donde nos da muy buenas descripciones, muy vívidas de estos lugares y qué es lo que podemos encontrar ahí, cómo puede ser la interacción de nuestros personajes con los habitantes de este lugar. Algo que también me gustó mucho de este libro es que hace hincapié en que los jugadores traten de encontrar el modo de trato, de hablar incluso de estos pequeños ratones a los cuales están encarnando. Si es que sí, desde de entrada te dice lo que pongas en papel es importante, pero también lo que estás haciendo en la mesa al lado de tus compañeros va a ser muy importante. Después de conocer las diferentes ubicaciones y territorios del reino, nos vamos a conocer criaturas y amenazas que pueden encontrar nuestros personajes en el juego. Vienen también como una especie de listado con sus habilidades para poderse usar en el juego y también su tipo de conducta o ecología, podríamos decir, en el universo de Mouse Guard.
Una de las criaturas más grandes que nuestros héroes pueden encontrar es precisamente un oso. O, por ejemplo, pueden utilizar un cuervo para poder domarlo y que les sirva de transporte en estos territorios. Tratar de acortar esa distancia que caminando en tierra podrían ser distancias larguísimas. Se puede vencer todo eso en el aire. Y uno de los principales antagonistas de esta historia son precisamente las comadrejas, que de una manera o de otra también tienen ya su civilización establecida. Los hurones también juegan un papel interesante. Todo ese tipo de criaturas que son más fuertes, más hábiles y en algunos casos hasta más inteligentes que nuestros pequeños roedores, nuestros pequeños héroes. El libro nos da también una tabla donde podemos ver la diferencia de tamaños en la escala de lo que pueden encontrar nuestros ratoncitos. De cierta forma, uno de los grandes atractivos de este juego es poder encarnar algo que no es humano, una criatura tierna y peluda, y poder rascar nuestro peludo trasero sin que tengamos que necesariamente utilizar nuestras dos patas frontales. A veces el humanizar a algo que no es necesariamente humano, es decir, por ejemplo en este caso al reino animal, nos hace acercarnos un poco más al mundo de fantasía, tocar esas barreras que no podríamos haber explorado, tratando de ponernos en los pies de un humano y tomar conductas que son demasiado ya tendenciosas o repetitivas. El poder explorar un mundo desde otra dimensión, desde algo mucho más pequeño, también nos lleva a ejercitar una parte de nuestra imaginación que no muy seguido ponemos en la línea de fuego, es decir, el mundo adquiere una perspectiva muy diferente vista desde acá. Lo que parecía ser muy grande, enorme, es realmente pequeño, y al revés, lo que podemos ver como muy pequeño es realmente importante y valioso, tal vez de vida o muerte para nuestros pequeños ratones. Otro de los aspectos en los que resalta mucho este juego de rol es precisamente en los traits. Es el manejo de características que tiene cada uno de nuestros personajes y también, en cierta forma, antagonistas y criaturas que encontramos en nuestro camino. Vienen listadas con una breve descripción de cómo modifican nuestra conducta o qué patrones nos dan de comportamiento para que tanto el Game Master como los jugadores puedan explotar esto y fomentar una experiencia de rol mucho más profunda, al mismo tiempo más dinámica. El mismo Peterson, el creador del cómic, confiesa que muchos de estos elementos los toma precisamente para poder crear sus personajes o contar una historia en base a ellos en sus cómics. Y la dualidad en cada uno de ellos, si bien te ofrece una ventaja cada uno de estos traits, también te puede servir como Game Master o incluso como jugador, si lo ves de otra manera, para encontrar esa desventaja o esa debilidad que tiene el carácter de tu oponente o de tu héroe. De ahí nos vamos a los Wises y de ahí a una historia, ejemplo, una especie de aventura que viene incluida dentro del libro. Nos va llevando nuevamente de la mano y nos da todo lo que necesitamos de información, grados de dificultad, a nuestros héroes y también a los villanos con todas sus características. El libro también te propone que utilices personajes ya hechos, no importa quién sea, puede ser ya un héroe de los cómics, y que los jugadores tengan la experiencia de jugar ya con personajes prehechos y de ahí, en dado caso, si están muy interesados o motivados, puedan después crear su propio héroe. En las últimas secciones tenemos lo que es el reclutamiento, que es una guía rápida para poder crear personajes o nuevos adeptos a la guardia. Incluso nos dan una tabla donde hay algunos nombres que podemos recurrir a ellos para poder generar estos nuevos personajes. Después de eso nos vamos a un índice de términos y precisamente si estamos buscando alguno que no sabemos en qué página quedó, nos podemos auxiliar de ahí. Y con eso terminamos nuestro paseo por el libro de reglas. No entramos, como se dieron cuenta, mucho detalle de lo que era el sistema de reglas como tal. Y mientras vamos viendo la expansión o las reglas adicionales y escenarios extras que vienen incluidos en esta caja, les iré platicando un poco sobre este sistema de reglas. Tal vez ya todo en conjunto sea algo complicado, pero funciona, como les dije, en base a dados de 6, éxitos son de 4 para arriba, 1, 2 y 3 son siempre fallos, y las tiradas te van a dar un grado de dificultad basado en el número de éxitos que necesitas tirar. Y es un sistema de dice pool, es decir, vas a tirar varios dados dependiendo de tu habilidad. Lo más común es tirar 2 o 3 dados y estás buscando un cierto número de éxitos para poder lograr cierta acción. A veces las consecuencias de fallar unas tiradas de dados son muy catastróficas, pero al mismo tiempo esos éxitos adicionales que vas obteniendo en tus tiradas te van a dar como un acumulado en el cual puedes ir incrementando tus habilidades. Si originalmente tenías, por ejemplo, 3 dados en una habilidad y lograste ya acumular 3 éxitos, vas a poder subir de esos 3 a 4 dados.
Hasta este momento las bases son sólidas, son seguras y el mismo libro te va diciendo, ok, no des vuelta a la página hasta que te queden claros estos conceptos porque vamos a ir agregando pequeños detalles que van a ir haciendo más complejo todo esto. En mi experiencia, ya que tienes 1 o 2 juegos en la manga, todo este sistema de reglas, por muy complejo que parece, va a ser súper sencillo y muy, de hecho, ágil para poder correrse. Así es que sí, si tienes la posibilidad de aprender el sistema de juego ya sentado en la mesa como jugador, va a ser, créeme, mucho más fácil que tratar de aprenderlo directamente del libro. Y con eso terminamos nuestro recorrido por este juego de rol de Mouse Guard. Es, a final de cuentas, como les digo, un contenido maduro, disfrazado de algo que podría estar en libros de fábula y cuento para niños. Sin embargo, el material, las historias que puedes contar con ellos, como hace hincapié Peterson, son interminables. Lo importante es la historia que vas a contar y no las herramientas o las reglas. No se trata de una carrera de tirar dados y pelear unos contra otros tratando de ganar puntos de experiencia, sino el contar una historia de héroes que perdure, que nos sobreviva incluso a nosotros, que se siga contando cuando ya no estemos aquí. Y eso es más o menos lo que Peterson plantea con su juego de rol de Mouse Guard. En esta caja tenemos muy buenos elementos de narrativa, muy buen arte y sobre todo un sistema de reglas sólido que no te va a generar muchos conflictos de mala interpretación de reglas, pero sí algo complejo, sobre todo en un inicio de masterear. Si estás buscando un juego de rol que te permita jugar con toda la familia prácticamente, o bien con tus grandes veteranos de Dungeons & Dragons que están buscando algo más clásico y no en un mundo tan complejo como los que encontramos en muchos de los mundos de fantasía actuales, esta definitivamente es una gran opción para ti, ya sea para jugadores veteranos o principiantes. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.